Hola, buenas tardes. Hola, Yenel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, y Igual. este es el 4 de la tarde, casi 4 en punto ya de la tarde. Damos las gracias al doctor Xavier San por la participación en el día de hoy. Recuerde que son unos 30 minutos de Ginés Cedeño. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado el día, doctor? Bien, bien, bien. Bastante trabajo en el hospital, pero ya en la casa ya. Perfecto. Doctor, y es que, bueno, primeramente, pues una importante entrevista que tenemos en el día de hoy, igual que todas las que tenemos todos los miércoles a las 4 de la tarde. Lo presentamos y es Xavier San Llorens, jefe de enfermedades infecciosas y director de investigación clínica del Hospital del Niño, doctor José Renan Esquivel. Y conversando un poco bueno, antes de entrar en materia, un amigo me dice, tienes que preguntarle a él sobre la contratación del delantero Robert Lewandowski. Me menciona, si usted es aficionado, usted va al Barça 100%. ¿Qué le parece esta nueva contratación del delantero? Fantástica. Ya lo está demostrando haciendo goles. Es fantástico jugador. Incluso a los 34 años marca la diferencia. Así que estoy contento este año con el equipo. Excelente jugador entonces. Por supuesto. Bueno, y entrando en materia de tiempo, como siempre lo he mencionado, 30 minutos a veces se vuelve tan poco. Venimos de unos meses que al conversar de COVID, situación que no solo afectó pues a los adultos mayores, sino que los niños tampoco escaparon de esta situación. ¿Cómo enfrentaron ustedes siendo los doctores este escenario? Luego que siempre están, digo yo, que acostumbrados al tema de enfermedades, pero no una pandemia como tal. ¿Cómo manejaron este tema? Bueno, ha sido una situación difícil, ¿no? 2 años de realmente de mucho trabajo, de mucho estudio y de mucha dedicación al tema, ¿no? Para tratar de dar la mejor información, la más objetiva información a la sociedad, al público en general, ¿no? Para que tomara las medidas de prevención y evitara el contagio con este virus que ha sido sumamente agresivo, ¿no? Y que ya lleva 8.500 fallecidos aquí en Panamá y una gran cantidad en el mundo, ¿no? De esos Aunque, 500 que usted menciona que están en el mundo, en la parte de los niños, ¿cómo fallecieron? ¿Cuáles eran las edades que tengan? bueno, afortunadamente la enfermedad del COVID no afectó tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Sin embargo, nosotros tuvimos en el Hospital del Niño una buena cantidad de niños hospitalizados, incluso graves, e incluso tuvimos en 2 años y algo hemos tenido más de 30 fallecidos en el hospital por COVID. Y aunque algunos niños tenían enfermedades de fondo que los predisponían a una infección de COVID más severa, algunos no tenían ningún antecedente de importancia, eran niños completamente sanos y fallecieron por COVID, ¿no? Entonces, realmente no hay, a uno le duele, aunque sea un niño que fallezca por esta enfermedad, a uno le duele mucho, ¿no? Y teniendo vacunas que son efectivas, que han demostrado que son efectivas y que son bien seguras en la población infantil, incluso mejor toleradas por los niños que por los adultos, no hay justificación para que los padres no vacunen a sus hijos, ¿no? Lo ideal es que evitemos las infecciones porque ya se está viendo que estas infecciones también tienen consecuencias a largo plazo e incluso en niños, ¿no? El tema de las secuelas, entonces, es muy importante, ¿no? Darle ese seguimiento luego de que han pasado por el tema del COVID. Sí, por supuesto. Ahora viene todo lo que es el post-COVID, ¿no? Entonces hay clínicas en adultos y en pediatría para atender a estas personas que sufrieron COVID y que después han tenido hasta por un año o más algunas manifestaciones o secuelas de la enfermedad, ¿no? Así que realmente la pandemia está como en su fase de descenso. Todavía yo diría que es prematuro decir que la pandemia acabó,
pero ahora vamos a tener las consecuencias, las manifestaciones de la enfermedad a largo plazo, que habrá que atender también, por supuesto. Si bien es cierto, doctor, ahora viene la parte que antes se usaba la mascarilla, quizás el panameño o cualquier persona pues tenía ese tipo de cuidado. Ahora pues que ya no estamos tan estrictamente usando esa mascarilla o esa medida como tal, se han dado fallecidos o niños que están teniendo este problema del COVID ahora o no ha variado el número de antes a ahora. Bueno, sí ha disminuido el número de niños fallecidos, básicamente yo diría que por tres razones. La primera es que hay muchos niños que se infectaron ya y que lógicamente pues tienen algo ya de inmunidad, ¿no? También hemos tenido muchos niños ya vacunados, afortunadamente, y la vacunación también les ha ofrecido protección, ¿no? Y la combinación de infección más vacunación ofrece una protección aún más sólida, ¿no? Y la tercera razón es que las variantes de ahora que están circulando quizás son menos agresivas que las variantes originales. Entonces, por estas razones ahora estamos viendo menos hospitalizados y menos fallecidos en población pediátrica por el COVID, ¿no? ¿Maneja usted el número o el porcentaje de niños que han sido vacunados hasta el momento? Bueno, por arriba de 5 años de edad, entre 5 y 12 años de edad, la cifra que maneja el programa ampliado de inmunizaciones andaba por el 60-65%. En niños entre 6 meses y 5 años todavía no ha llegado la vacuna formulada para esta población pediátrica joven, ¿no? Para los niños bien chiquitos, ¿no? Y para la población entre 12 y 18 años, la población adolescente, también las cifras andaban por 60-70%. Y duele un poco porque tradicionalmente Panamá, los padres han sido muy fieles a la vacunación en niños. De hecho, nosotros teníamos coberturas de vacunación para muchas otras enfermedades infecciosas arriba del 90-95%, ¿no? Y en COVID pues no ha sido tan alta como esperábamos, ¿no? Desafortunadamente yo creo que ha influido mucho la desinformación que ha habido de que estas vacunas producen daño cuando realmente se ha demostrado categóricamente de que no es así, ¿no? Y es que no solamente, doctor, el tema del COVID es la enfermedad o el virus que ustedes han manejado durante este tiempo. Mucho antes también se daba el tema de los resfriados, quizás otras problemáticas que también existían en los niños. Si bien es cierto, estamos en una temporada lluviosa y es que incrementa quizás el número de resfriados, esos cuadros virales. ¿Cómo se está dando ahorita mismo o en este momento en este centro de atención médica? ¿Qué tantos niños están asistiendo por esta situación? ¿Y cuáles son los casos más frecuentes que se están dando aparte del COVID? Esa es una muy buena pregunta porque cuando hubo la pandemia, en sus momentos más críticos, en que había confinamiento, en que los niños no estaban en las escuelas, en que había el apego al uso de mascarillas, al distanciamiento físico, al no acudir a lugares donde había multitudes, realmente muchas enfermedades infecciosas tradicionales, comunes, se vinieron abajo, incluso algunas hasta disminuyeron considerablemente, como por ejemplo la gripe, como por ejemplo el virus respiratorio sincicial, como por ejemplo la toferina, e incluso hasta el dengue hubo una disminución de casos, ¿no? Sin embargo, ahora que se han flexibilizado las medidas, en que ya prácticamente estamos viviendo una vida bastante parecida a la del 2019, antes de la pandemia, ahora todos esos microbios han vuelto a enfrentar a los niños. Los niños se están exponiendo a esas infecciones que por 2 años pues no se expusieron, ¿no? Entonces estamos viendo una gran gama de otras infecciones, además del COVID, que han motivado que los niños se hospitalicen por otras enfermedades respiratorias, por dengue, por cuadros gastrointestinales, diarreas, etcétera, ¿no? Así que estamos volviendo a la normalidad en cuanto a las causas de hospitalización en la institución pediátrica nuestra. También estaba conociendo un poco sobre la fiebre del tomate. Muchas personas quizás desconocen de este tema
pero aparentemente es algo que se encuentra actualmente o está en este momento en algunos niños y niñas o que está sucediendo. Para que nos explique un poco en qué consiste los síntomas, porque hay algún cierto grado de similitud en algunas otras cosas. Bueno, lo que se sabe actualmente primero es que esa gripe del tomate que se identificó en el sur de la India y que afectó más o menos como a 80 niños en una comunidad, no parece que ha progresado o se ha dispersado en otras partes del mundo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Como que ese tema ya murió un poco, ¿no? Como que hubo un brote, pero no ha ido a más. Y aparentemente la última información que se tiene es que es una enfermedad causada por un virus bien común que afecta a los niños, se llama el virus Coxsackie A16, que causa la enfermedad esta de mano, pie, boca, en que, por ejemplo, los niños pequeños tienen unas vesículas en las manos, en los pies e incluso en la boca con algo de fiebre, y eso es causado por este virus, ¿no? Entonces, pareciera que eso fue lo que cursó en lo que pasó en la India. Y la explicación que se tiene es que como, volvemos a lo anterior, como los niños no estuvieron recluidos en sus casas, no fueron a las escuelas, no tenían la exposición natural a otros virus y no había contacto con otros niños. Entonces, ahora que se empezaron a abrir todas esas restricciones, los niños empiezan a enfrentar a los microbios tradicionales, ¿no? Y eso es probablemente lo que ocurrió, ¿no? Pero este virus está en todas partes del mundo, incluyendo Hubo Panamá. casos en Panamá, sí, pero fuertes, en casos quizás que para ustedes fue algo difícil manejar. Aquí en Panamá es típica, la infección esta mano, pie, boca es común, todos los años tenemos. Y usualmente es una infección bastante leve. Lo que sucedió en la India es que algunos tenían unas lesiones un poco más grandes y rojizas, por eso le llamaban tomate, ¿no? Porque tenían una forma de un tomate pequeño, porque eran muy rojas, un poquito abultadas y grandes, ¿no? Pero esos fueron pocos casos y aparentemente esto eh, ya se ha disminuido el número de casos, ¿no? Y no pareciera que se hubiera dispersado de forma importante. Y es que aparte del COVID, ahora pasamos la página, nos vamos ya, pues nos puedo explicar un poco sobre el tema de la fiebre del tomate. Ahora está también el tema, en cuanto al tema de salud, de la viruela del mono. Ya vamos rondando por el caso número 13 y es que ha ido poco a poco aumentando. A su criterio, esto puede aumentar cada vez más. Y aparte de eso, también mencionar que lo que me llama mucho la atención es en la parte de la discriminación. Ya pues estamos dándole un enfoque distinto a lo que en realidad es el problema. Sí, bueno, ahí hay buenas preguntas las que has hecho, ¿no? En primer lugar, no pareciera que esto se va a constituir en un problema de salud pública importante, ¿no? La viruela símica, porque incluso ya se está viendo una disminución de los casos en Europa. Todavía en Latinoamérica todavía estamos en incremento de casos, pero la principal razón para que haya una disminución en Europa es la modificación de la conducta, ¿no? Porque esta es una infección que actualmente está afectando más a hombres que tienen sexo con hombres y no a la población en general, ¿no? Entonces, no parece que sea de riesgo para la población en general, sino para esta población de hombres que tienen sexo con hombres. Por ahora eso es lo que se está viendo. Y básicamente con modificación de la conducta de riesgo, por ejemplo, evitar las relaciones con parejas desconocidas, bajar el índice de promiscuidad. Con esto se consigue bajar bastante la cadena de contagio, ¿no? Además, ya en Europa, en Estados Unidos, ya hay una vacuna que se administra a los contactos de los enfermos y esto también ha posibilitado que haya una disminución de los casos y en cuestión de, yo creo que 1 o 2 semanas, es muy probable que aquí en Panamá se tenga la vacuna también, ¿no? Pero como bien tú decías, lo que hay que evitar es el estigma, la discriminación, ¿no? Porque esto lo vivimos cuando apareció el SIDA, por allá por 1980, en que hubo mucha discriminación. Y el problema de la discriminación es que el afectado no quiere entonces revelar que tiene este tipo de relaciones sexuales con hombres, que tiene conductas de riesgo, entonces no acude a los centros de médicos
no se hace el diagnóstico y se propaga más rápidamente la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante evitar la discriminación. Los médicos, nosotros no juzgamos, no hacemos juicios de valor, ni de valores morales, ni ponemos etiquetas de ningún tipo, sino básicamente lo que nos interesa es describir cuáles son los grupos de riesgo, tratar de incidir en eso y prevenir los contagios adicionales, ¿no? Al momento que se tiene, usted como médico, al momento que se tiene esa información que ya una persona cuenta quizás con esto de el virus del mono, ¿qué es el protocolo que se inicia? Me imagino yo por primero los contactos que están en su entorno. ¿Cómo es ese procedimiento o ese proceso para que las personas puedan ir conociendo qué es lo que consiste? Bueno, cuando se hace el diagnóstico, y si quieres después hablamos un poco de los síntomas para que la gente sepa pues cuáles son los síntomas. Cuando se hace el diagnóstico, lo que se le recomienda al enfermo es que se aísle, ¿no? Que no esté en contacto con nadie más, ni en su casa ni en ningún lugar, ¿no? Por 3 a 4 semanas, que es más o menos la duración del contagio, ¿no? Si esa persona no puede guardar distancia en la casa, o hay mucha gente viviendo en la casa, entonces se hospitaliza precisamente para evitar que haya contactos adicionales, ¿no? Eso sería lo primero, pero la mayoría de los casos realmente se manejan en la casa porque la severidad de la infección no parece ser muy importante, incluso la mortalidad es extremadamente baja y básicamente se da en inmunosuprimidos, en gente que además de la viruela porta el virus del VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces lo importante es identificar los síntomas tempranamente, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un hombre entre 20 y 50 años de edad que tiene relaciones con otro hombre y empiezo a tener fiebre, escalofríos, dolores en los músculos, en las articulaciones, me salen ganglios en el cuello, en la ingle, entonces yo puedo estar teniendo los primeros síntomas de la enfermedad y después entonces aparecen las lesiones cutáneas, ¿no? Y las lesiones cutáneas son bien características porque tienen diferentes estadios o diferentes formas. En 1 o 2 días aparece como una manchita roja, a los 2 días aparece como una papulita roja, un abultamiento. Después ese abultamiento se hace vesícula, como una ampollita. Después esa ampollita se torna como con pus en el centro y como si fuera como una depresión, un huequito en el centro. Y después entonces sale la costra, ¿no? Y eso es bien característico de la enfermedad, ¿no? Entonces, reconociendo los signos y síntomas y sabiendo que uno pertenece a un grupo de riesgo, es la mejor forma de tratar de evitar la propagación de la infección. Actualmente, pues se ha hablado, que es lo que menciona usted, que el gran número o las personas que han tenido estos casos, los casos que se están dando, son que han tenido relaciones de hombres con hombres. ¿Se han notificado quizás alguna mujer pues, que tenga esto quizás por tener o vivir en contacto con la persona que padece esto o algún niño? Sí, a ver, en el mundo ya se han confirmado 60.000 casos en el mundo. De esos hay como 38.000 en el continente americano. En Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Perú, México son los que tienen la mayoría de los casos, ¿no? Aquí en Panamá hay 13. En el mundo más o menos como el 2.5% de los casos ha sido en mujeres, o sea, 97% han sido hombres, 2.5% ha sido en mujeres y menos del 1% ha sido en niños. Y cuando se busca la forma de contagio tanto de las mujeres como de los niños es porque están viviendo con un hombre que se infectó, ¿no? O sea, que están en la casa y entonces tocan las lesiones cutáneas del enfermo o utilizan las mismas sábanas o toallas del enfermo, o de repente hay besos con el enfermo, entonces como el contacto íntimo con la saliva también puede ser otra forma de contagio. Así se están dando los contagios en mujeres y niños, pero son muy pocos en la actualidad. 97% es hombre entre 20 y 50 años de edad y sobre todo que tiene relaciones con otros hombres. Sin lugar a dudas, pues temas importantes que uno puede pasar durante todo el día quizás hablando sobre esos temas. Y otro también de los puntos importantes es
quizás este mensaje a la población, ¿no? No solamente con lo de la viruela del mono, sino también con lo del COVID, tener esas medidas de prevención, como qué puede ser, en vista de que ya no estamos usando mucho el tema de las mascarillas. Bueno, depende de la infección, depende de la enfermedad que hablemos, ¿no? Si es para protegerse del COVID, ya todos sabemos cómo protegernos del COVID, ¿no? Vacunarse, usar mascarillas si uno pertenece a un grupo de mucho riesgo, ya sea que sea muy mayor de edad o que tenga cáncer o que tenga alguna de estas enfermedades crónicas, usar la mascarilla, distanciarse de los demás en caso de que la persona que están alrededor estén resfriadas o estén tosiendo. Estas son básicamente las medidas más importantes, ¿no? Evitar ir a lugares cerrados donde no hay circulación del aire. Esas son las medidas más importantes para evitar no solamente el COVID, sino otras infecciones respiratorias, o sea, virus respiratorios como la gripe, por ejemplo. Si hablamos de la viruela símica, ya todos ya lo hemos explicado, ¿no? Eso básicamente es conducta de riesgo, sobre todo actividad sexual, hombres que tienen sexo con hombres, disminuir la promiscuidad, evitar la relación con parejas desconocidas, etcétera. Y pronto vamos a tener una vacuna también para el tema de la viruela símica, sobre todo para esos contactos de riesgo, ¿no? Y si hablamos del dengue, por ejemplo, el dengue ha aumentado el número de casos de dengue en el país comparado con 2019, 2020, 2021. Tenemos como más de 5.000 casos este año. Incluso ha habido 2 fallecidos y ha habido varias hospitalizaciones. Así que para evitar el dengue también conocemos cuáles son las medidas de prevención, ¿no? Disminuir los criaderos de mosquitos en nuestras casas, quitando los recipientes que acumulen agua, repelentes, evitar salir en los momentos de más circulación de los mosquitos, o usar repelentes, o usar camisas manga larga. Y lógicamente, pues en las comunidades el ministerio fumiga para tratar de disminuir la cantidad de mosquitos que está circulando, ¿no? Por día, ¿cuántos más o menos casos están viendo ustedes del dengue? Pues si bien es cierto, dicen ustedes que es como si fuese una olla, ahora se levantó y salieron todas las cosas después del COVID. Así es. Bueno, por día, con las cifras que van hasta septiembre aquí en el país, que son más o menos casi 5.000 casos, más o menos son 15 infecciones al día. Afortunadamente la mayoría son leves, pero sí hay por lo menos el 10%, 5 a 10% de los casos de dengue se pueden agravar y pueden requerir atención hospitalaria, ¿no? Y de esos algunos que otros incluso puede fallecer, ¿no? ¿Qué lugares más o menos ustedes que están en contacto diario con esta situación son los que muy frecuentemente se ven, pues que está el tema de este caso en específico que sería el dengue, que ahora es lo que más se está viendo? Sí, bueno, el dengue en todo lo que es la región de Panamá, la provincia de Panamá, Panamá Metro, Panamá Este, en Panamá Oeste también hay muchos casos, ¿no? Hay mucha circulación de mosquitos y hemos tenido muchos casos, pero también en David, Chiriquí también hay muchos casos, en Colón también. El Ministerio de Salud tiene en su página web ministerial, tiene la estratificación sobre las regiones más afectadas ahora mismo en cuanto a dengue se refiere, ¿no? Pero prácticamente Entonces, en todo el país estamos viendo casos de dengue. ese llamado de atención, pues a todas las personas para que en sus hogares se tomen ese espacio, ese momento para limpiar sus hogares, todo lo que es la parte de afuera, no tengan ese criadero. También otro de los puntos importantes, doctor, y quizás como médico infantil, es la parte de la automedicación, que quizás más allá del COVID, de todo lo que hemos hablado, pues últimamente he escuchado muchas personas que dicen que quizás por evitar ir a un centro hospitalario, eh, tratan de comprarle en cualquier farmacia algún medicamento, quizás para evitar el contacto o llegar a tener COVID o cualquier otro tema. Pero sin lugar a dudas, pues el problema lo empeoran automedicando. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, depende del medicamento, ¿no? Porque, por ejemplo, si es para disminuir la fiebre o para disminuir el dolor de cabeza, dolor de garganta, en muchos lugares uno puede conseguir estos analgésicos que son medicamentos
benignos, ¿no? En el sentido de que son bien tolerados, de que tienen pocos eventos adversos y que ya mucha gente conoce, ¿no? El paracetamol, el ibuprofén, la aspirina en algunos casos. Esto es bien común y realmente esos medicamentos no ofrecen mayor riesgo, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de que uno tiene síntomas un poco ya más intensos de una enfermedad o requiere, por ejemplo, el uso de antibióticos, por supuesto que ahí es peligroso automedicarse porque pudiéramos estar haciendo más daño que bien, ¿no? Entonces es mejor cuando ya los síntomas se agravan o demoran demasiado, tratar entonces de buscar atención médica para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Yo siempre digo que el mejor tratamiento es un buen diagnóstico, ¿no? Entonces primero hay que hacer un buen diagnóstico y ahí entonces se recomienda qué medicamentos se pueden tomar o no, porque hay muchas infecciones que incluso sin tratamiento evolucionan bien, ¿no? Y a veces no es bueno estar tomando demasiados medicamentos porque todos los medicamentos pueden tener efectos indeseables, ¿no? Bueno, y así como también como la pregunta o ese comentario que hice del futbolista, también me dicen, el doctor Saint Llorens es una persona muy ocupada, que anda siempre en una y otra cosa. ¿Cómo es ese día a día del doctor Saint Llorens para todas las personas pues, que están conectadas en este momento y que quieren saber un poquito más de usted? Bueno, yo afortunadamente no hago medicina privada. Y digo afortunadamente porque no tengo tiempo para hacer medicina privada, ¿no? Yo trabajo básicamente en el Hospital del Niño y además hago estudios de investigación en vacunas, en medicamentos para los niños, ¿no? Entonces esas dos actividades me tienen realmente todo el tiempo lleno, repleto de actividades, ¿no? Y muchas veces cuando uno llega a la casa o en los fines de semana también hace trabajo en la computadora o estamos leyendo continuamente para mantenernos al día, ¿no? Porque yo creo que lo más importante de un médico es mantenerse actualizado, Exacto. porque todo cambia. Y entonces si uno no se actualiza, puede estar emitiendo conceptos que ya son equivocados o que han sido desmentidos, ¿no? Porque la medicina y la ciencia van generando nueva evidencia y van cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Entonces hay que mantenerse al día. Y la mejor forma es esa, ¿no? Dedicado a la profesión, leer, actualizarse y compartir también ratos con la familia, ¿no? Porque eso elimina el estrés y ayuda también a que uno esté más tranquilo, ¿no? No, me imagino también que en medio de tanto, cuando usted se entera que va a jugar el Barcelona, usted aparta cualquier cosa y dice, este es mi momento para ver mi equipo preferido. Esos son momentos sagrados. Cuando juega el Barça, por supuesto, ahí estoy blindado, nadie me puede molestar. Bueno, y es que como lo mencionaba, son 30 minutos solamente que podemos conversar sobre estos temas, que sería un placer pues nuevamente tener su presencia, su participación aquí en los 30 minutos con Ginelle Cedeño. Pero antes, ese mensaje, ¿no? A todas las personas que en el día de hoy se conectaron y que van a seguir, porque va a seguir colgado en mi Instagram esta entrevista, van a seguir viendo esta información. ¿Qué mensaje le deja de todos estos temas? No, que muchas gracias por estar participando y por recibir información y confiar en lo que uno está diciendo, ¿no? Porque ese básicamente mi labor como médico es educar, educar, educar. Y para eso uno se actualiza y lee y está continuamente investigando, ¿no? Entonces, esa es básicamente la labor ética de un médico, ¿no? Así que gracias por participar. Hay que ser corresponsable con la propia salud, no dejar que solamente el gobierno dictamine, el Ministerio de Salud dictamine las pautas, sino que uno también tiene que poner de su parte para prevenir enfermedades, ¿no? La mejor forma de prevenir enfermedades es que uno sea responsable también con su propia salud, ¿no? Bueno, y agradecemos a la participación del doctor Xavier Saint Llorens, que repetimos, es jefe de enfermedades infecciosas y director de investigación clínica del Hospital del Niño, doctor José Renan Esquivel, pues esta participación que estuvo en el día de hoy en los 30 minutos con Ginelle Cedeño. Recuerde, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Pase buen día, doctor. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Chao.